Hola, buenas tardes. Aquí estamos una vez más. Esta vez compartiendo este libro, Soltar, de Hubert Benoit, donde habíamos quedado en el combate de la vida humana, que vamos a verlo hoy. A ver qué dice el autor acerca de esto, ¿no? La aparición del intelecto permite al hombre desidentificarse de su organismo psicosomático, de su yo, del moi, mí. La idea mi yo es desidentificación del yo. Gracias a esta idea, no soy más un yo como el animal, sino que tengo este yo, soy el propietario de mi manifestación. Pero cuando concibo la idea mi yo, no me contento con ser esta idea, sino que la formulo. No me contento con ser este yo, con mayúsculas, I en inglés, que no es mi yo, o sea, este yo que somos todos, sino que formulo la idea consciente, yo, con mayúsculas, el yo, no podría aparecer sin esta formulación. A partir de entonces, al concebir formalmente la idea yo, que me desidentifica de mi yo pequeño, me identifico fatalmente con esta idea formal. El intelecto, habiendo encarnado la idea de yo pequeño o yo con mayúsculas en palabras, puede fabricar la idea de yo, la idea de la idea de yo, ¿no? Y la idea de la idea de la idea de yo, volvemos a encontrar aquí los dos espejos cara a cara, pero estos dos esfuerzos sucesivos de desidentificación no me hacen escapar de una forma mental, sino para caer en otra, con la que de nuevo me identifico. El intelecto me hizo escapar de mi forma orgánica particular, pero no logra hacerme escapar del dominio general de la forma. Rompió los límites estrechos de mi yo, pero el dominio en el que entonces me introdujo no es ilimitado. Es solo un dominio cuyos límites pueden ser ampliados indefinidamente sin jamás ser abolidos. El intelecto me ha liberado de lo finito solo para encerrarme en el infinito matemático. Mientras que el infinito metafísico es lo ilimitado, el infinito matemático tiene límites indefinidamente extensibles, pero siempre existentes. El infinito matemático es solo lo indefinido. Así pues, la posibilidad de concebir la idea de un ego, como implica la necesidad de nombrar a este ego, me coloca en una extraña prisión, con muros de extensión indefinida, pero prisión al fin. Me escapo de una forma finita para recaer, a lo que se le llama la caída original, en la forma general indefinida, y ahora ninguna forma me puede liberar. Gracias a mi intelecto trasciendo mi yo psicosomático con el yo con mayúsculas, pero mi intelecto formal es impotente para trascender esta idea del yo con mayúsculas. ¿Por qué no me eleva mi intelecto hasta el yo infinito, sin nombrar a este yo y sin encerrarme así en un yo indefinido? Porque el intelecto humano aparece en un animal, en un yang individualizado, una máquina que tiende automáticamente hacia su afirmación individual, una criatura que capta todo lo que no es su yo particular según una perspectiva dualista, sujeto-objeto. Y a causa de este automatismo de captura, el intelecto solo comienza a funcionar con la formación de palabras, captura de ideas conscientes formales. No puedo acceder a la idea del yo sin formular la palabra yo, y no puedo formular la palabra yo sin ser prisionero de mi propia formulación. Hay, por lo tanto, una evidente contradicción interna en la conciencia intelectual formal. La nueva prisión en la que me encierra mi intelecto, al liberarme de los límites de mi organismo, es una prisión bastante especial, ya que
ha sido construida en su totalidad por el mismo prisionero. Es ilusoria. El hombre no es prisionero, pero todo sucede en él como si lo fuera. Dicho de otro modo, su prisión es imaginaria. El yo, es decir, la idea que el hombre se hace de sí mismo, es una formación imaginaria. Cuando el sabio oriental desestima al hombre que le ha hablado largamente sobre su vida, aconsejándole que reflexione sobre la siguiente cuestión: ¿quién es el yo del cual tanto me has hablado? Dirige su reflexión hacia nuestra ilusión fundamental. La representación que está en el intelecto del hombre detrás de la palabra yo es una forma fabulosa o monstruosa en el sentido literal del término. Los monstruos míticos, la sirena, el centauro, el grifo, son criaturas en las que coexisten anormalmente partes tomadas de criaturas diferentes. Encontramos en una coexistencia formal imposible nociones inconciliables en el plano de la forma, las nociones de universal y de individual. ¿Qué queremos decir al afirmar que estas nociones son inconciliables, universal e individual, en el plano de la forma? Para eso vamos a ver primero cómo la metafísica, al dirigir nuestra intuición intelectual más allá de la forma, evoluciona con facilidad entre oposiciones aparentemente contradictorias. Están, por ejemplo, los dos conceptos de principio y manifestación. No puedo concebir formalmente su conciliación, no puedo crear una forma mental, una palabra que exprese el resultado de su conciliación, pero puedo muy bien concebir la idea de que se concilien. Si bien no puedo formular en una palabra la idea de que lo universal y lo individual en realidad son uno, o, con más exactitud, lo uno, con mayúscula, que forman al conciliarse, pero puedo muy bien concebir la existencia de esta unidad. Es lo mismo para las dualidades, trascendencia, inmanencia, general, particular. Como bien recordó Guénon, o Guénon, el misterio no es inconcebible, es sólo informulable. Etimológicamente la palabra misterio significa lo que no se puede decir. El misterio es una comprensión que no podemos captar y expresar mediante la conciencia formal, que no podemos pues tener como un sujeto tiene un objeto, bajo una perspectiva dualista, pero es una comprensión en la que nuestro intelecto puede residir. El hecho de que yo no pueda ver mi propio ojo no impide que tenga conciencia de ser un ojo que ve. Pero lo que es fácil en metafísica se vuelve imposible cuando se trata del ego implicado en su propia vida, porque el ego, que es el yang individual, es formal. La concepción que el hombre tiene de sí mismo no podría ser abstracta, más allá de la forma, ya que está en función de lo que el hombre vive en concreto. En la inmensa mayoría de los seres humanos, esta concepción no se explicita, pero es necesariamente explicitable, formulable, puesto que reside en el plano formal donde se desarrollan todos los fenómenos de la vida. Y es debido a que la concepción que el hombre tiene de sí mismo es formal, que las contradicciones aparecen en él de manera inconciliable, imaginaria. Estudiemos qué hay en el intelecto del hombre cuando dice yo. El yo es la idea de yo. Es pues distinto del yo, de todos los aspectos posibles de su manifestación psicosomática. Poseedor del yo es independiente de éste, lo percibe como un objeto y no es este objeto. Este yo sujeto, distinto de la manifestación relativa, no podría ser él mismo relativo, entonces es un sujeto absoluto.
distinto del yo individual, no podría ser el mismo individual, es pues universal. Distinto de los fenómenos, no podría ser el mismo un fenómeno, es pues noumeno, es realidad absoluta. Pero esta idea del yo se construye sobre el yo y constituye la integración de consonancias y disonancias que son sus formas. El yo, integración de elementos que entran en su constitución. Suponía necesariamente estos elementos, independiente de estos elementos en su misma esencia, dependía de ellos en la práctica, es decir, en cuanto se sentía existir, en cuanto era conciencia animal. Del mismo modo, el yo, independiente de las formas, del yo en su esencia, depende del yo en la práctica, es decir, en cuanto se piensa a sí mismo, en cuanto es conciencia intelectual. Así pues, aun siendo realidad absoluta, participa de la realidad relativa del yo. Aun siendo universal, participa de la individualidad en la práctica. Se lo concibe necesariamente a la vez como no individual y como individual. Puedo imaginar que pude haber sido Julio César o Juana de Arco, o un perro, o un árbol, o una piedra, pero no puedo imaginarme distinto a como soy, sin imaginar que soy otra persona u otra cosa. En cuanto es aquello en función de lo que vivo, el yo se concibe necesariamente como encarnado, aunque haya nacido distinguiéndose de la carne, se concibe necesariamente en el espacio-tiempo, aunque haya nacido distinguiéndose del yo espacio-temporal. La necesidad filosófica de expresar el yo de manera que concilie lo inconciliable ha llevado al hombre a la noción ficticia de persona. Esta noción rechaza lo individual. La persona humana no es el individuo animal, pero aunque escape de lo individual, no es tampoco lo universal, donde se desvanecería como entidad. Permanece a medio camino, en la frontera, sin tener más realidad que la línea que separa una zona de sombra de una zona de luz. El yo es concebido por el hombre al distinguirse del yo temporal, por lo tanto escapa al tiempo. Pero tampoco es concebido como intemporal o eterno, pues eso supondría que jamás ha aparecido, que jamás ha nacido. Ahora bien, bajo nuestra perspectiva, nació con el intelecto. Permanece también aquí a medio camino entre lo temporal y lo intemporal. Se lo concibe como si tuviera un comienzo, pero como si debiera durar perpetuamente. El hombre piensa que nació un día determinado y pretende que algo que nació así durará perpetuamente más allá de la muerte. Esa es nuestra idea de yo. Esta representación fabulosa, dualista del yo, entraña fatalmente una representación semejante del cosmos. El yo, concebido de una manera que lo personaliza, no puede pretender coincidir con la totalidad cósmica. El cosmos queda pues escindido en dos partes. Una de las partes es la yo realidad, lo que representa mi persona, mi yo, mi organismo y las cosas con las que identifico este yo. Esta primera parte encarna en mi representación cósmica la realidad una o el ser, incondicionada, y se define a sí misma. Yo soy el que soy. La otra parte del cosmos no puede ser la realidad porque esta es una. No puede definirse a sí misma. Es lo que queda del cosmos una vez planteado el yo, es decir, que se define en función de la yo realidad. Podemos llamarla no realidad, a condición de comprender el término en sentido hostil, en el sentido de contrarrealidad.
Ahí volví. Ladraba mi perro. Bueno. Entonces estábamos en esto de la contrarrealidad. En efecto, si lo que no es el yo se comprendiera como un potencial amigo del yo, así como su enemigo, esta no realidad sería concebida como independiente de la realidad, como enfrentada a ella de manera autónoma. Pero esta no realidad, que sería autónoma, que entonces se definiría a sí misma, sería como una segunda realidad frente a la primera. Y eso es imposible, ya que la realidad es esencialmente la unidad, la integración una de todo lo que existe. La segunda parte del cosmos, la que no es el yo, no puede ser concebida sino en función del yo, y no puede ser concebida como eventualmente favorable al yo, puesto que éste se basta absolutamente, por lo tanto, solo puede ser concebida como hostil al yo. Lo que no es la realidad está contra la realidad. Mi representación del cosmos, según la perspectiva en la que me coloca la idea de un ego, conlleva pues por una parte la realidad una absoluta, que es mi persona, que me excede indefinidamente a mí como individuo, y por otra parte una amenaza cernida sobre mi realidad. Esto sería como describir este estado de separación, ¿no?, que sentimos todos. Abro aquí un breve paréntesis para dirigirme. Al leer lo anterior, quizás usted haya protestado, objetando que la representación cósmica de la que hablaba era sin dudas la mía, pero no la suya. Espero lograr demostrarle que lo que he dicho se aplica al hombre en general, es decir, a todos los hombres. Esta representación del cosmos, cuyo aspecto y consecuencias voy a desarrollar, se oculta en las profundidades del psiquismo humano, y las ideas que el hombre posee en su conciencia de superficie son muy diferentes. Intento explicitar lo que está implícito en nosotros y demostrar cómo esta tarea nos esclarece nuestro comportamiento, sentimientos y creencias. Les pido que asuman que lo que digo tal vez sea cierto y esperen a que haya terminado antes de declararse a favor o en contra de esto que voy a exponer. Nuestra representación del cosmos lo divide en dos partes que debemos definir con precisión. La primera es la realidad, con R mayúscula, o el ser con S mayúscula, y la hemos llamado también yo con mayúscula, realidad con mayúsculas. Porque es gracias a la integración intelectual de las formas de nuestro yo particular que nos elevamos a la concepción de la realidad con mayúscula general. La realidad con mayúscula está representada para nosotros, de modo esencial y original, por nuestro organismo, pero sería un grave error creer que la distinción de la que hablamos es la distinción mi organismo, el mundo exterior. En efecto, si la yo realidad está originalmente identificada con mi organismo, con mi yo, puede identificarse luego con cualquier aspecto del mundo exterior con el que el yo se asocie por afinidad simpática. Es la idea de mi organismo la que se asocia al inicio con la idea de la realidad con mayúscula, que se encuentra así absolutizada. Pero luego la idea absolutizada del yo se proyecta sobre todas las cosas cuya percepción produce la consonancia interna del yo. Es decir, que mi organismo siente como buenas, favorables y amigas. La yo realidad no es solo mi organismo, sino también todo lo que mi yo aprueba más o menos y se encuentra así más o menos absolutizado. Esto explica por qué los hombres experimentan el miedo a la muerte de modo tan desigual, ¿no? Y es cierto, no todos experimentan el mundo de la misma manera. Si nos ponemos a
nos detenemos a ver esto con observarlo detenidamente, ¿no? Bien. Lo cual solo es cierto, no, perdón, se dice a veces que todo el problema del hombre se resume en el problema de la muerte, lo cual solo es cierto si se entiende por muerte la desaparición de aquello con lo que el hombre identifica su yo realidad. Puede ser su propio organismo, y entonces al hombre lo angustia e indigna la idea de su muerte, pero pueden ser otras cosas, una obra, un ser, una causa, etc. Y estas identificaciones secundarias pueden eclipsar la identificación original. En este caso el hombre no teme su propia muerte y es a propósito de la destrucción de esa otra cosa que experimenta la indignación y la angustia. La identificación de mi yo realidad con una cosa cualquiera lleva a absolutizar esa cosa. ¿En qué consiste esencialmente esta absolutización? ¿En qué consiste? En una asociación mental que une la idea de la cosa a la idea de la realidad. A causa de esta asociación, lo que me es querido se haya dotado de una aparente necesidad, no implicada por el orden cósmico real, sino resulta de mi propio decreto. Me parece que lo que me es querido debe existir de manera permanente, y que la desaparición de esta cosa es imposible, como es imposible la desaparición de la realidad absoluta. Uno que presencia la muerte de un ser querido exclama: es imposible. La yo realidad está representada por mi yo, que es un núcleo original, pero también por todo un mundo de formas exteriores asociadas a mi yo, mundo diferente para cada hombre y que se modifica en el transcurso de sus experiencias. Se puede decir a grosso modo que la yo realidad es a cada instante aquello a lo que estoy apegado, lo que cuenta para mí en el mundo, mis valores. Ver valor en algo o verlo como real es lo mismo. Esta realidad es, decimos, la primera parte de nuestra representación dualista del cosmos. Es la primera, no porque hayamos comenzado fortuitamente por ella en nuestra exposición. La realidad viene primero porque es incondicionada, porque se define a sí misma. Es clara, tiene luz propia porque es por sí misma. La segunda parte de nuestra representación cósmica, en cambio, viene en segundo lugar porque no podría definirse a sí misma. Es lo que no es la realidad. Y hemos mostrado por qué es necesariamente hostil a la realidad. Es esto lo que la define. No puede definirse con yo soy el que no soy, sino que debe definirse como lo que amenaza a lo que es o al que es. Para exponer con claridad en ocasiones designaremos a esta segunda parte como no yo o la nada. Pero el sentido real de estas expresiones será siempre la amenaza o el enemigo. ¿Sí? O sea, a lo que es no yo, lo que es externo a mí, a la nada, a lo desconocido esto, yo le voy a llamar, el autor le llama acá, ¿no? La amenaza, el enemigo. Esta sensación, ¿no? De que hay algo, la otra voluntad. Por eso le tememos a la voluntad de Dios. Decimos que se haga su voluntad, pero en realidad queremos que se haga la nuestra. Por eso vivimos este combate, ¿no? Esta lucha interna entre yo y lo que me amenaza, eso que yo siento que de afuera me amenaza. Bien, ¿dónde estaba yo? Acá. Esta amenaza que se cierne sobre la realidad y se opone a ella, es oscura, misteriosa, nocturna, son las tinieblas,
porque no es evidente por sí misma y no aparece sino a la estela de la realidad. Como la sombra no existe sino a la estela del cuerpo del sol. Este dualismo es de orden metafísico, en el sentido de que es la refracción en nuestro psiquismo de nuestra ignorancia metafísica. Corresponde al hecho de que, aunque somos capaces, gracias a nuestro intelecto, de vivir según la verdad metafísica, vivimos prácticamente sin realizar esta capacidad. Pronto veremos cómo se traduce este dualismo en el plano de nuestros fenómenos, pero todavía debemos describir cómo es en nuestras profundidades, detrás de nuestra vida manifiesta. Voy a tomar de vuelta. El dualismo, constituido por la yo realidad, o sea, lo que es real a mis ojos, y por lo que amenaza esta realidad, puede comprenderse como la oposición irreductible de dos adversarios. Por eso yo puse ahí en la imagen, ¿vieron? De la miniatura, esta cosita así de los deditos, ¿no? Pero debemos cuidarnos de asimilar esta oposición a las luchas que nos ofrece la vida cotidiana. En las luchas de la vida se enfrentan dos adversarios autónomos de manera simétrica. Existen independientemente uno del otro y su hostilidad recíproca es contingente. En el dualismo que estudiamos, los dos adversarios están conectados por una relación muy diferente y muy extraña. La mejor manera de abordar esta cuestión consiste en preguntarnos, al observar este duelo, ¿quién es responsable? ¿Quién comenzó? Veremos que cada uno de los adversarios ha comenzado, pero de maneras muy distintas. La yo realidad es responsable del combate en principio y la amenaza es responsable en los hechos. La realidad se plantea a sí misma y se define a sí misma en el momento en que mi intelecto concibe la idea de mi yo. O sea, cuando yo digo yo, es que me separo y veo lo que es no yo, ¿no? El yo se plantea absolutamente al distinguirse de mi organismo relativo. Hace aparecer todo lo que representa para mí la realidad, absolutiza mi yo, y todo aquello con lo que mi yo se identifica por afinidad consonante, este conjunto de fenómenos pretende ser absolutamente, es decir, que pretende que debe existir necesariamente. Es lo que debe existir, puesto que la yo realidad debe existir, jamás debe cesar de existir, es decir, que aspira a la permanencia indefinida. Aspira, por lo tanto, a la omnipotencia. La idea loca de la separación. Yo quiero ser como Dios. Bien. Contra lo que podría eventualmente intentar destruirla. Ahora Dios quiere matarme. Fíjense, ¿no? ¿Cómo está esto? Por eso me pareció interesante compartirles este libro, porque a nosotros, a los que nos gusta esto, ¿no? Porque obviamente al que no le gusta le parece extremadamente aburrido. Porque plantea muy bien este tema, ¿no? Hola, Araceli. ¿Cómo está planteado, ¿no? El tema de la separación desde otra manera, ¿no? Bien. ¿A dónde estaba yo? Estamos con el yo. Entonces, puesto que la yo realidad debe existir, jamás debe cesar de existir, es decir, que aspira a la permanencia indefinida,
aspira por lo tanto a la omnipotencia, contra lo que podría eventualmente intentar destruirla. Esta pretensión absoluta de la yo realidad necesariamente convierte todo lo que es desfavorable a su existencia en enemigo, en una amenaza, vista como intencional, o sea, todo lo que me amenaza. La intención que tiene la yo realidad de existir absolutamente confiere una intención hostil a todo lo que obstaculiza su existencia. La pretensión del yo de ser crea la ficción del contraser que pretendería destruirlo. Esta oposición, esto de los opuestos. Por eso decimos que es la yo realidad la responsable del conflicto, en principio, al plantearse al inicio como absoluta, plantea a la vez a todo lo que no es ella como el enemigo, es decir, que crea la situación de conflicto. Pero según mi visión egoísta de las cosas, el no yo, o sea, el enemigo, la amenaza, es el responsable del conflicto en los hechos, lo que está ahí fuera. En efecto, cuando el yo se plantea como absoluto, no lo hace contra alguien, se define a sí mismo y se basta a sí mismo. Cuando se identifica con mi organismo o con tal cosa amiga de mi organismo, es cierto que lo hace distinguiendo esta cosa de todo lo que no es ella, pero sin intención agresiva hacia el resto. El no yo, en ese momento, no es considerado en absoluto. La única intención del yo, cuando se plantea a sí mismo, se refiere a sí mismo, quiere existir absolutamente, sin limitación temporal. Su deseo original es totalmente pacífico. Si luego yo combato, es porque veo mi intención atacada por una intención contraria que me parece hostil. En mi combate contra lo que se opone a mi voluntad, solo me veo defenderme y contraatacar. El yo no se da cuenta de que planteó su enemigo al plantearse a sí mismo. Cuando dijo yo, apareció en los yo. Y es así que se ve perseguido y dice, me odian sin causa. Solo combate bajo la opresión de verse perseguido. Por lo demás, lo que quiere durante este combate no es la victoria por sí misma. Quiere que gracias a su victoria pueda deshacerse definitivamente de su enemigo y del combate que este enemigo le impone. No lucha para dominar al adversario amenazante, sino para destruir la amenaza y gozar de la felicidad no amenazada, de la felicidad que jamás debería haber sido amenazada. El deseo profundo del hombre es la seguridad de todo lo que cuenta para él. El paraíso no es un lugar donde se triunfa sobre el adversario, sino un lugar donde no hay adversario. Tal es la extraña situación de conflicto en la que me coloca la idea de un ego, idea identificada con mi organismo y sus dependencias. Es decir, encarnada en el plano formal. Me veo perseguido por un adversario, gratuitamente malvado, cuya imagen yo mismo creé sin darme cuenta. Soy responsable de la lucha y al mismo tiempo no me siento responsable de ninguna de sus peripecias. Deseo de todo corazón el final de estas agotadoras hostilidades. Sin embargo, a menos que mi visión actual de las cosas cambie, solo mi muerte puede ponerle fin.
Veamos ahora cómo este duelo, este combate, que describimos en su estructura general, funciona en lo particular como el duelo latente se expresa en el duelo manifiesto. El duelo latente opone la yo realidad y la amenaza, o el yo y el no yo. Pero estas entidades abstractas, ilusorias, no pueden luchar efectivamente sino por intermedio de paladines que los representen en lo concreto. Cuando Francia y Alemania estaban en guerra, concretamente eran solo soldados franceses y alemanes los que se mataban unos a otros. El paladín de la yo realidad es único en mi organismo psicosomático. El no yo, en cambio, puede tener toda suerte de representantes según las distintas circunstancias de mi vida. Cada uno de mis combates implica un aspecto general o profundo en el que la yo realidad se opone a la amenaza y un aspecto particular superficial en el que mi organismo se opone a alguna cosa externa. El combate manifiesto es la puesta en escena del combate que se vive en lo profundo. Es un escenario encargado de desempeñar en el plano de los fenómenos el combate metafísico entre el ser con mayúscula y la nada. Podemos decir así que el hombre dramatiza su vida. El drama de la vida es el juego escénico del dualismo original surgido del intelecto. El hombre suele ignorar el duelo profundo subyacente a su drama de superficie. Cree que de lo que se trata para él es solo de obtener tal éxito o defenderse de tal peligro. No ve que activa un guión ficticio que él mismo escribe y pone en escena. Hay que comprender bien por qué son ficticios los escenarios de nuestras luchas. Supongamos a un hombre de negocios que lucha contra un rival. Los esfuerzos que hace este hombre no son ficticios, ni lo son su éxito o su ruina. El desarrollo de su lucha en el plano de los fenómenos tiene la realidad relativa de ese plano, pero su lucha es, sin embargo, ficticia debido a la manera en que la concibe, porque pese a lo que él cree, no quiere el éxito por sí mismo, no quiere el éxito en el fondo, más que para afirmar su ser, con S mayúscula, contra la amenaza, encarnada en ese rival, y no quiere el éxito por la materialidad del éxito, sino por la idea del éxito, que es la prueba de su ser, con mayúsculas. No quiere el triunfo, quiere triunfar. Supongamos que lucho por mi subsistencia, por no morirme de hambre. En la superficie lucho porque mi organismo continúe existiendo, lo cual no es ficción. Pero mi lucha es ficticia porque desde que apareció en mí el intelecto, mi existencia orgánica dejó de ser una meta suficiente. Mi objetivo real no es más vivir, sino ser absolutamente. Mi lucha por vivir es un escenario ficticio en el que apuesto mi ser con mayúscula, en el que acepto el desafío del no yo, que me quiere destruir en mi organismo, al representante de la yo realidad. Mi lucha no es ficticia en sí misma, sino en cuanto me la represento imaginativamente, es decir, en cuanto la dramatizo. Cuando el animal lucha por vivir, no se representa su lucha en una reflexión imaginativa. Falto de intelecto capaz de reflejar sobre sí el foco de su atención,
el animal no dramatiza su vida y las luchas que en ella asume no son ficticias. Pero el hombre no es el animal. Si un peligro inesperado y extremo me amenaza, puede ser que luche un momento como el animal, en la urgencia del peligro. No tengo tiempo de observar otra cosa que el mundo exterior. Actúo sin tener tiempo de observarme actuar. Pero a partir del momento en que disminuye la urgencia, mientras lucho, me veo luchar y de inmediato dramatizo mi acción y ya no lucho por vivir, sino por defender la causa de mi ser con mayúscula, por afirmarlo mediante mi poder de triunfar sobre el peligro. Cada vez que defendemos algo de un peligro, lo defendemos porque forma parte, según nuestra representación del mundo, de lo que debe absolutamente existir. Defendemos la realidad contra la amenaza. Y nuestra lucha es ficticia porque el dualismo realidad-amenaza es ficticio. Esto de que haya dos voluntades, ¿no? Bien. Ay, esperen que voy a tomar otro poco. Ay, no saben el calor que hace acá. Terrible. Bien. Los escenarios de nuestros combates pueden adoptar innumerables formas, pero se reparten en dos categorías que es útil distinguir. Nuestros combates pueden ser defensivos u ofensivos. Puedo jugar el papel de la presa que lucha por no ser comida, o bien el papel del depredador que lucha por comerse a la presa pese a su resistencia, ¿no? Esto sería medio lo de la víctima y el victimario. Podemos dejar por el momento el combate defensivo y vamos a hablar del combate ofensivo. En nuestra perspectiva dualista del mundo, era siempre el no yo el que comenzaba. ¿Cómo entender entonces que a veces yo tome la iniciativa de la lucha? Esta aparente contradicción se resuelve fácilmente. La situación en la que me coloca la idea de un ego conlleva fundamentalmente una amenaza que se cierne sobre mi realidad. Esta es una situación permanente. Incluso en los momentos en los que las circunstancias me sonríen, en los que el no yo se manifiesta, su amenaza no deja de existir. Ahora bien, ante una amenaza constante hay dos tácticas. Puedo esperar el ataque y defenderme de él, y puedo también atacar primero. Siempre veo a la amenaza comenzar. El hecho de que yo inicie la pelea no contradice esta visión. Mi ataque es para mí un ataque preventivo. Encontramos un ejemplo muy simple en la lucha que entablan los hombres para enriquecerse. El dinero representa una potencia capaz de proteger la yo realidad. Es un escudo contra eventuales golpes duros. Es un palo de triunfo para el yo frente al no yo. Si tal hombre lucha para acumular sin límite, es para acumular en el yo una fuerza que no puede jamás estar en exceso ante un adversario cuya fuerza misteriosa es indefinida. Es lo mismo con la lucha por la fama. Cuantas más personas me conozcan, es decir, sepan que existo, más afirmado está mi ser, con mayúscula, ante mi nada. Y jamás tengo suficientes afirmaciones ante la amenaza negadora que siempre está rondando por ahí. Por eso esta necesidad de todos nosotros de ser vistos y aprobados, si no, no sería necesario. Bien. El combate contra la amenaza se traduce en escenarios cuya modalidad depende de mi estructura personal y de las circunstancias, pero que son siempre apuestas donde me juego mi ser con mayúscula contra la nada. Cada apuesta
crea una aventura en la que reside el dilema, éxito o fracaso. Cada apuesta es una situación de desafío que me opone a un adversario y en la que quiero triunfar. El desafío puede ser planteado por mi adversario, combate defensivo, o por mi yo, combate ofensivo. Pero en ambos casos, la misma situación de duelo latente existía antes del desafío. Y siempre tengo la impresión de que el desafío viene desde fuera. Todos tenemos esa impresión. El alpinista que mira el Everest tiene la impresión de que esa cima lo desafía a escalarla. Si no osara arriesgarse, se vería negado por la montaña y su ataque al Everest es para él como un ataque preventivo. No existe creencia sin una duda antagonista. La yo realidad es mi creencia en mi absoluto personal. La amenaza es la duda inherente a esta creencia. Todos mis combates en la vida son los esfuerzos que hago por hallar pruebas de mi absoluto, con la esperanza de destruir así mi duda. ¿Existo o no existo? Combate sin resultado posible, puesto que la duda aumenta con la creencia, como la sombra aumenta con el cuerpo, pero no lo sé y continúo luchando sin respiro. Si aparece una objeción a mi ser con mayúscula, lucho para refutarla. Si una circunstancia me ofrece la posibilidad de hallar una prueba adicional, me siento obligado a conquistarla, porque desatender una prueba sería hacerle el juego a la duda. Volvamos al combate latente y veamos cómo interpretamos necesariamente con un sentido intencional las actitudes del mundo exterior hacia nosotros. Digamos de antemano que esta interpretación siempre es errónea. Bien, es evidente, cuando se trata de cosas inanimadas, que al no tener voluntad propia no podrían tener intenciones. El Everest jamás ha desafiado intencionalmente a nadie. Pero también es cierto cuando se trata de seres animados que tienen una voluntad propia y por consiguiente tienen intenciones. En efecto, cada ser animado es un yang, individualizado, que quiere seguir su camino evolutivo, y cada animal quiere su propia vida. Cada hombre quiere su propio ser, quiere asegurar el triunfo de su yo realidad contra la amenaza. Cada ser animado tiene una intención constante que lo concierne a él mismo, y como él mismo, es su única realidad, no podría tener intenciones hacia nada más. Cuando observo el espectáculo de la vida, tengo la impresión de que todos estos seres en lucha tienen intenciones hostiles unos hacia otros. Si veo a dos seres ayudarse mutuamente, tengo la impresión de que tienen intenciones amistosas recíprocas. Pero en realidad cada ser, a través de la acción que está realizando, persigue exclusivamente la defensa de su realidad. Una madre lucha para salvar a su hijo enfermo. Ama a su hijo, es decir, que se identifica con él por proyección de su yo. Su hijo forma parte de lo que para ella es real, de lo que debe absolutamente existir. Al luchar por la vida de su hijo, defiende su yo realidad contra la amenaza. Su intención amistosa no es hacia el hijo en sí, es que mi imagen está implicada en un escenario en el cual represento para él el no yo, y mi destrucción confirmará su yo realidad. Este hombre no tiene ninguna intención desfavorable hacia mí.
Su acción está animada por la única intención que él puede tener, la intención de confirmar su yo realidad. Mi ruina resulta ser de manera contingente, en su representación actual de las cosas, un medio eficaz de confirmar su realidad. Cada hombre cree que hay algo que tiene la intención de destruir su realidad. De hecho, no hay nada que tenga esta intención. Asigno a mi enemigo la intención de hacerme daño y este hombre actúa según una perspectiva en la que me asigna a mí la misma intención. Todas nuestras relaciones afectivas son malos entendidos. Díganme que no está bueno este libro. Está genial. Lástima que no me da tanto la voz, pero bueno, vamos a hacer todo lo posible para ver si podemos terminar este capítulo, porque está muy emocionante. Bien. Fíjense en todo este vocabulario que utiliza este autor, ¿no? Se llama Hubert Benoit. Tiene otros libros, ¿eh? Estuve mirando ahí y encontré otras cosas. Pero bueno, ahora estamos con este, ¿no? Que es bastante largo. Miren, vamos por la página 70. Tiene 200. Bien. En nuestra condición actual, esta interpretación errónea es inevitable. Todos interpretamos la realidad bien, y erróneamente. Desde el momento en que la idea de un ego se identifica con una parte del cosmos y que éste aparece escindido en dos, la yo realidad por una parte y el resto por otra, es necesario, puesto que la realidad es una, que el yo sea el único que se define a sí mismo. El resto debe pues definirse en función del yo. Todo su dinamismo debe verse en función del yo, es decir, que todos sus gestos deben verse como intencionales hacia el yo. Y así cada uno de nosotros, pese a lo que pueda saber intelectualmente, se siente el único centro del mundo, el Cusco, el ombligo del mundo, ¿no? Pero reacciono de maneras diferentes según la intención que adjudico al mundo, me sea favorable o desfavorable. Si es desfavorable, se la dejo al exterior, al no yo, que es la amenaza. Pero no puedo hacer lo mismo con la intención favorable. Lo que no es el yo no puede ser favorable hacia él, pues esta actitud conferiría al no yo una autonomía imposible. La yo realidad se basa absolutamente en nada de lo que no sea ella puede ayudarla. El no yo es necesariamente un contra mí. Por lo tanto, cuando el mundo exterior me es favorable, no puedo ver su intención amistosa como exterior a mi yo realidad. La interiorizo y me la atribuyo. Si es un amigo que me ayuda, no lo veo de ningún modo como un representante del no yo, un no yo que habría favorecido mi realidad a través de este amigo. Lo veo como un representante de mi yo que se afirmó a sí mismo contra la amenaza. En mi visión superficial física de las cosas, alguien que no es yo fue amable conmigo, pero en mi visión profunda, metafísica, triunfé sobre el no yo al gozar de la buena intención de mi amigo. Lo cual nos permite comprender por qué sentimos nuestros dones innatos, la suerte que nos toca y en general todas las ventajas de las que gozamos sin haberlas merecido. Como sucesos que nos glorifican, a menudo estamos incluso más orgullosos de estos que de los buenos resultados de nuestros esfuerzos. Y es así porque, según nuestra visión implícita de las cosas, interpretamos todo lo que nos favorece como una victoria de nuestro yo sobre el no yo.
que por definición, ay, perdón, solo puede sernos desfavorable. Ya Sartre dijo que el infierno son los otros. Esta fórmula es verídica cuando se trata solo de nuestra interpretación ficticia del cosmos. Entonces, en efecto, aquel que me es favorable es parte de mí y aquel que es un otro es necesariamente mi enemigo. Por eso tenemos el mundo dividido así, ¿no? Los que me ayudan, los que no me ayudan, los cretinos y los héroes, los buenos. Pero en realidad no son los otros mi infierno, sino la ignorancia según la cual creo ficticiamente a otros con intenciones malvadas hacia mí. ¿Ven cómo uno crea su realidad? Bien. Todo esto nos demuestra que el miedo reside constantemente en el fondo de nuestra vida afectiva. La yo realidad se plantea como principal, pero mi intelecto no toma conciencia formal de ella, sino al mismo tiempo que toma conciencia de un obstáculo exterior a mi omnipotencia personal. Es decir, de una amenaza cernida sobre mi realidad. Solo tomo conciencia de mi realidad como amenazada. El miedo, por lo tanto, está ahí desde el inicio, y todos mis esfuerzos tenderán a exorcizarlo definitivamente. A veces estos esfuerzos parecen eficaces. Logro afirmarme, derrotar al enemigo, y mi miedo parece conquistado. Pero como en verdad no soy omnipotente, pronto llega una negación para afligirme. El enemigo se levanta y mi miedo se levanta junto con mi enemigo. Comprendo entonces que cuando mi miedo parecía conquistado, solo estaba oculto. Oculto o no, mi miedo es constante. Muchos hombres no sienten como miedo, sus estados disonantes, están furiosos, indignados, dicen, pero nunca dicen que tienen miedo. Sin embargo, si se analizaran con mayor detenimiento, verían que su cólera es un contraataque dirigido a destruir una amenaza que temen. Tal vez no tengan miedo de lo que representa la amenaza en su escenario, pero bajo su valentía agresiva, tienen miedo de la amenaza en sí. Lo que a veces nos tranquiliza al ocultar nuestro miedo fundamental es la famosa esperanza. Cuando nuestro dualismo metafísico realidad-amenaza se encarna en un dualismo físico, se hace posible un combate práctico y con él nuestra victoria. La esperanza aparece al mismo tiempo que aparece la encarnación del enemigo. Nuestras afirmaciones nos alegran solo en cuanto son esperanzas. En efecto, ningún éxito obtenido en el plano de los fenómenos puede ser el triunfo definitivo conseguido sobre la amenaza. Un éxito relativamente real no puede resolver el dualismo ficticiamente absoluto. Mientras corto una cabeza de la hidra, las cabezas que ya había cortado vuelven a crecer. Una afirmación no puede ser la afirmación con mayúscula. Si una afirmación me alegra, no es por sí misma, sino en cuanto me hace esperar la continuación de mi ascenso hacia una futura victoria. A veces tengo la impresión de alcanzar mi objetivo y de ser feliz. Pero si me observo bien, veo que trazo 1000 proyectos agradables. No estoy alegre por lo que obtuve, sino por la esperanza que me brinda mi éxito. Mi felicidad no es nunca del presente.
me proyecta hacia el futuro. Esperanza. Esperamos toda nuestra vida la victoria definitiva de la yo realidad. Victoria que no puede llegar debido al modo mismo en que está planteado nuestro combate. La sabiduría popular reconoce desde siempre que de esperanzas vive el hombre. El dualismo, miedo, esperanza, traduce así en nuestra vida afectiva nuestra representación ficticia del cosmos. El miedo y la esperanza coexisten sin conciliación en nuestro psiquismo profundo, aunque en la superficie aparezcan alternativamente como el día y la noche. Profundo esto, ¿no? Bueno. Por hoy vamos a dejar aquí. Ya hace una hora que estoy leyendo. Me voy a ir a refrescar un poco porque ustedes no saben el calor que hace acá. Bueno, amigos, nos veremos. A la serie la saludo que estuvo ahí y a los que estuvieron que no sé quiénes son. Y nos veremos dentro de un rato con otro encuentro. Este libro es muy bueno y me gusta porque el tema que sigue es la superstición, ¿no? Estas cosas que nos creemos, ¿no? De la suerte, la mala suerte y todo el asunto. Así que me lo voy a subrayar para que lo guardo y me acuerde dónde quedé, porque después me olvido. Así podemos continuar con otro tema y no aburrimos siempre con el mismo tema, ¿no? Nos vemos en un ratito.